no puede extrañarnos en ninguna medida de que nuestro Salvador llevara desde los inicios de su predicación y ministerio público la pesada piedra de la burla y el descrédito por parte de aquellos que, asegurados desde el prestigio y poder religioso de su época, se creían poseedores de la verdad absoluta y, por tanto, acreditados para juzgar, dictaminar a su antojo y conveniencia. ¿Cómo podrían quedar callados ante las obras del Señor Jesucristo sin sentirse amenazados en cuanto a su posición de primacía espiritual ante el pueblo? ¿Sería que aquel hijo de José, el carpintero, cuya fama era tan grande que aún no tenía tiempo ni para comer debido a su entrega amorosa por hacer el bien, terminaría por trivializar el papel de los líderes religiosos de su época? Bien pudiéramos pensar que los escribas y fariseos eran movidos por un auténtico celo por la ley de Dios, y sí, los habría con verdadera pasión. No obstante, lo que muchas veces encontramos en sus enfrentamientos con Jesús es más una dote de cruda envidia que el deseo de preservar al pueblo del error. Era de esperarse. El Señor, con su enseñanza y autoridad sobre el mal, dejaba en evidencia la dominión espiritual de los escribas y fariseos, quienes eran profesionales en explicar la letra de la ley, ignorando el espíritu detrás de ella. Los escribas, cuyo objetivo era conservar la palabra, realmente la anularon con sus tradiciones que ellos habían introducido y transmitido. El pueblo estaba cansado de escuchar y obedecer. Jesús les brindaba la ocasión de reconciliarles con Dios mediante la ley del amor y la fuerza del Espíritu Santo, evidenciada en sus señales y signos. Esto enfureció de tal modo a los escribas que llegaron a imputar al diablo las obras de Dios. Nada nuevo bajo el sol. Jesús encarnó en sí mismo la angustia sufrida por los profetas de antaño, quienes fueron perseguidos por su propio pueblo. Jesús ya encarnaba en su ser más profundo la acechanza que sufrieron posteriormente venerables santos y hombres de Dios por celos de sus propios hermanos. Aún más, Jesús encarnó en su vida la persecución y el descrédito a la que estamos sometidos los que hemos sido víctimas de aquellos que, encumbrados en el poder religioso de estos tiempos, desde sus mansiones y palacios, no han podido soportar el testimonio de nuestra vida cristiana y nos han rechazado, ya sea porque les molesta la luz que arrojamos sobre su impasibilidad espiritual o porque no hemos claudicado ante aquellas propuestas que consideramos antagónicas a la santidad para lograr un fin deseado. Notemos que la persecución de Cristo no vino desde fuera, sino desde el seno de los hombres de religión. Necesitamos estar fortalecidos para no caer en el desánimo, y esto solo podremos alcanzarlo por los medios de gracia, ya que como Jesús sufrió persecución, nosotros también podemos sufrir persecución. La lectura de la palabra de Dios
y la oración de meditación en aquellas verdades que nos comunica nos capacitarán adecuadamente, no solo en lo que debemos responder con nuestra boca en aquellos momentos en los que hemos de brindar la respuesta evangélica, sino en la manera de conducirnos, de vivir en consonancia con nuestro mensaje. ¿Qué fue lo que hizo el Maestro? Bien sabemos que no se amedrentó ante la acusación blasfema de los fariseos. Respondió como él solía hacerlo, con autoridad, ya que había coherencia entre sus palabras y sus acciones. No solo dijo tener el poder de traer libertad a los cautivos, acreditó siempre sus palabras con sus hechos, extendió sus manos y libertó a los oprimidos por el demonio. Satanás no puede expulsar a Satanás porque destruye su obra. Es sencillo, y los escribas lo sabían. Solo que cerraron su corazón a la verdad, impulsado por sus oscuridades, materializadas por la envidia que les provocaba el luminoso ministerio de Jesús y el temor a perder su autoridad moral frente al pueblo, por lo que le acusaron maliciosamente, asociando sus actos al diablo con la idea de mancharlo, y esto hizo que acarrearan sobre sí el juicio del Maestro. Los escribas fueron juzgados como blasfemos, habían pecado contra el Espíritu Santo, ya que atribuyeron la obra divina a Satanás. Esto, créanme, que es muy grave frente a Dios y es algo con lo que tenemos que tener muchísimo cuidado, ya que por desconocimiento, o peor aún, impulsados por sentimientos contrarios a la caridad, podríamos caer en tal falta que Dios nos libre a todos. Entendamos que en toda la Escritura Sagrada, tanto los dones como las operaciones, manifestaciones extraordinarias de poder para hacer milagros, capacidad de entender los misterios de Dios, facilidad para la enseñanza espiritual, fortaleza y osadía en diversas hazañas en favor de los hombres, la capacitación especial para varios oficios, todo ello se atribuye al Espíritu de Dios. El Espíritu Santo se ha llamado también el Espíritu de gracia, porque Él toma de la gracia de Cristo y nos las confiere. Por lo que maljuzgar, perseguir deliberadamente y despreciar, impulsado por los celos, a quienes en sus vidas se evidencian tales signos luminosos puestos al servicio de la Iglesia para gloria de Cristo y extensión de su reino, puede situarnos en un banquillo poco deseado por todos. Nos podemos encontrar en el banquillo de los que blasfeman contra el Espíritu Santo. Esto no quiere decir que no podamos desconfiar o guardar distancia en un asunto que no entendemos. Todo es lícito. Lo que no debemos es apresurarnos en nuestro juicio. Y es más, deberíamos meditar antes de proferir palabra alguna qué sentimientos o motivos son los que realmente nos están impulsando a hacerlo. En la Escritura tenemos un buen ejemplo de cómo deberíamos proceder en principio en tales casos. Se trata de uno de los episodios más conocidos en los Hechos de los Apóstoles, donde se evidencia la sabiduría de aquel rabino Gamaliel, quien ante la furia de sus compañeros del consejo por la renuencia de los apóstoles, a no retractarse de predicar a Cristo muerto y resucitado, les dijo: apartaos de estos hombres y dejadlos,
porque si este consejo, esta obra, este hombre, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Estas palabras son verdaderamente sabias, y este principio de Gamaliel puede ser en un primer momento, en verdad, provechoso. No obstante, no es definitorio, puesto que sentarnos a esperar si algo perdura en el tiempo como un signo de la complacencia de Dios puede ser errático. Escúchenme bien. Han existido muchas religiones o movimientos espirituales que pueden considerarse exitosos a los ojos de los hombres, pero en su práctica están en contra de la verdad de Dios y sus designios. El éxito o los años nunca será la máxima medida de la verdad. Hay corrientes, incluso llamadas iglesias o comunidades cristianas, que han existido por muchos años y tienen muchísimos seguidores, pero cuando analizamos su mensaje, la manera en la que ella se vive y enseña el Evangelio puede evidenciar falsedad. ¿Cómo podemos entonces estar seguros de algo? ¿Cómo podemos saber si algo es genuino o lleva el sello de Dios? Es tan difícil. Existen al menos dos principios que debemos observar. El primero es la centralidad de Jesucristo. El Señor se hace presente donde todo lo que se diga y se haga redunde en su mayor gloria. Allí donde se procura que su nombre sea exaltado sobre toda potestad y reconocido como único camino para llegar a la salvación eterna, tal como nos lo ha dicho, mi gloria a otro no daré. Y el segundo, la sintonía con su palabra. Dios nunca hará algo contrario a su palabra. Esto alcanza tanto las actividades de la iglesia como aquellas fuera de la iglesia. El Espíritu Santo, escúchenlo bien, nunca participará de aquello donde el contenido y la forma no guarden relación con la verdad revelada. Por esto es importante acercarnos a Él, llama viva de Dios que expulsa la oscuridad y fecunda el alma de virtud y nos hace brillar con la gracia divina. Nos dice San Juan, porque todo el que hace lo malo odia la luz. Lo sabemos, ¿verdad? Y no viene a la luz, ¿para qué? Para que sus acciones no sean expuestas. Nunca seremos más perseguidos que en aquellos momentos en los que estamos reflejando la luz de Dios. Y esto lo podemos llevar a todas las áreas de nuestra vida. Nunca usted ha estado más perseguido, envidiado o burlado que cuando está caminando bien, que cuando las cosas en su vida marchan bien. Ahí se levantan entonces aquellos que desde la oscuridad, provocados por la envidia de sus corazones, quieren juzgarle, quieren burlarse. Aquellos cuya lumbre está apagada pocas veces intentarán acercarse a cubrir
para encenderse. Todo lo contrario, desearán apagarte para que sus tinieblas no sean evidentes. ¿Y esto dónde lo vemos? De manera tremenda. En nuestro mundo, en el mundo que estamos viviendo y su total desprecio por la fe cristiana. Los que viven en las sombras se han inventado toda clase de términos para desacreditar a los hijos de Dios. Las listas son muy largas. Las ideologías crecientes demonizan la verdad porque odian la luz. Pero sabemos que en Cristo las fuerzas del mal son vencidas. Recordemos que Él reconoce como familia suya a aquellos que hacen la voluntad de Dios. Y si somos hijos, también herederos del reino sempiterno. Procuremos, por tanto, como cuerpo de Cristo, guardar la unidad de la fe mediante el vínculo del amor. Solamente unidos podremos resistir los embates del maligno. Jesús nos lo ha dicho hoy. Un reino dividido contra sí mismo no puede subsistir. Una familia dividida tampoco puede subsistir. Expulsemos de nosotros toda maldad con la que intentamos de forma intencional dañar la reputación de aquel hermano que nos ha dañado o simplemente nos molesta. El mal no se vence con el mal. La tiniebla se vence con la luz. Curemos nuestras heridas con el bálsamo del perdón y la misericordia. Tendremos razones muchas veces para quejarnos, pero el dolor no puede ser abrazado, al menos no por mucho tiempo. Podríamos encallecernos, rechazando así la obra del Espíritu en nosotros, y esto sería tan nocivo como blasfemar contra Él, ya que literalmente le estaríamos expulsando de nuestro corazón. En la segunda lectura, San Pablo nos anima ante los desánimos que como cristianos podemos vivir. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, mas las que no se ven son eternas. Pongamos al servicio de Dios y de su Iglesia todos aquellos dones que se nos han dado por mediación del Paráclito para la reificación del cuerpo de Cristo. Al igual que el Señor expulsó los demonios de aquellos oprimidos por el diablo con el poder de su palabra, el mundo moderno necesita ser exorcizado por la fuerza de Jesucristo. Y para ello, el Señor cuenta con nosotros. Para declarar por nuestra voz la libertad espiritual de esta sociedad asfixiada por las oscuras tendencias, agendas y pactos globales diabólicos contrarios a su verdad, la única verdad capaz de instaurar en el mundo la anhelada paz. Recordemos ahora, la serpiente ha sido herida en la cabeza. La Iglesia de Jesucristo siempre triunfará sobre las embestidas del infierno. Porque aunque haya sido herido el Señor en el calcañar, con su muerte en la cruz, con su resurrección ha triunfado sobre todos los poderes del mal. Que nos asista el Espíritu Santo y nos rodeen las huestes angélicas. Amén. Que así sea.